La agricultura es un eje fundamental dentro de la alimentación de todos los países. ¿Cuánto cultivas? ¿Cuánto tienes para alimentar a tu población? En El Salvador hemos tenido atisbos de que la agricultura sea el eje fundamental para que tengamos una buena alimentación. No es real porque la mano de obra de poco va cayendo. Hoy se conoce de que de otros países vienen a hacer siembra en El Salvador. Es triste la situación que se vive. El alto costo de la vida es parte de la agricultura. No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez, les doy la bienvenida a tu programa de todos los miércoles, acá en Canal 8 a las 8. Tengo el gusto de que hoy me acompaña el cooperativista Óscar Recinos. Con él hablaremos de la agricultura, de lo fundamental que es para la alimentación en el país. Óscar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por invitarme a este prestigioso programa. Bueno, un gusto que esté con nosotros, Óscar, y podamos compartir lo mejor de la agricultura que tenemos, pero también todos los problemas que se están teniendo. Óscar, comienzo por lo fundamental. Todavía es un negocio la agricultura si lo queremos ver desde ese punto de vista, porque realmente debería de ser una forma en cómo combatir el hambre, el alto costo de la vida en cada país. ¿Es rentable? Bueno, la agricultura siempre, nosotros, quiero decirle un concepto nuestro de los campesinos, que la agricultura no debiera verse como negocio, porque francamente ese es el problema, que a los campesinos les han dicho que tienen que competir, que tienen que estar en el mercado, entre la oferta y la demanda, y cuando se habla de negocio, pues obviamente tienen acceso a los alimentos quienes tienen poder adquisitivo. Pero yendo al tema si la agricultura es rentable o no es rentable, claro que sí. La agricultura tiene grandes bondades, es generadora de empleo, es generadora de oportunidades de desarrollo en las comunidades, y sí sigue siendo un negocio siempre y cuando tenga el incentivo necesario de parte del gobierno que a esta altura no se tiene. Pero más allá de ser negocio, es la posibilidad de que la población tiene de garantizar su propio alimento. Nosotros hablamos de la soberanía alimentaria. ¿Qué significa soberanía alimentaria? Hombre, soberanía alimentaria significa que los pueblos tienen que tener la capacidad de producir sus alimentos, todo lo que se necesita en una familia, en un país, en un territorio, y que sea culturalmente lo que la gente consume. Es decir, variado, nutritivo y en abundancia. Pero para que haya una soberanía alimentaria requiere una apuesta estratégica de todos los sectores, porque en el tema de soberanía alimentaria no solo participan los productores, los agricultores, sino también los consumidores. Y ellos son, en esencia, al final, los que suelen ser más afectados cuando hay escasez de alimentos. Por eso nosotros planteamos la soberanía alimentaria como una alternativa para poder garantizar la alimentación de las familias salvadoreñas, tanto en el campo como en la ciudad. Óscar, quiero entender algunos aspectos. No sé si es romanticismo o qué, pero la agricultura, muchos decimos, el agricultor siembra únicamente para su consumo. Otros dicen, el agricultor siembra para el negocio, para salir, vender. Hay diferentes formas de vender, por cierto. Y otros lo vemos de que la agricultura debe ser proporcionada por parte del Estado, darle facilidades a los agricultores para que podamos tener alimento. Pero también hay un sector que dice, lo que menos se consume son frutas, verduras, hortalizas, lo que más consumimos es de la ganadería. Por eso es el Ministerio de Agricultura y Ganadería que se tiene en el país. Pero estamos hablando específicamente de la siembra. ¿Cuál es el rubro que más se da en El Salvador? ¿Sembrar para consumo interno únicamente de las familias o para poderlo vender y que este sea una forma de subsistencia de cada uno de ellos? El rubro que más se cultiva en El Salvador son granos básicos. Ahí tenemos arroz, maíz, frijoles, sorgo, legumbres en general, como lo que conocemos como ejotes y cosas. Es el porcentaje más alto que tenemos en cuanto a la producción. Y tiene que ver porque
en la agricultura quienes más se están dedicando a producir alimentos son personas de escasos recursos, personas que tienen menos o hasta 2 hectáreas, son las que se encargan de producir y de garantizar lo poco que haya en cuanto a lo que es el maíz, los frijoles, el arroz. Ese es el rubro más alto. Después están los otros sectores, pero no es ni la ganadería, no es ni la caña. El rubro que más se cultiva es el maíz. Ahora, ¿cuál es el más rentable? Esa es otra historia, porque posiblemente el que más gane puede ser la caña de azúcar, y no tanto el productor de caña, sino el revendedor. Los ingenios, Okay. quienes la procesan y la venden, porque hay una lucha ahí entre los cañeros de que los ingenios no les quieren pagar el bagazo que lo utilizan como materia prima para hacer energía, y se ha vuelto un gran negocio ahora, y los cañeros están exigiendo que haya una compensación por esa materia prima que ellos la dan y que no reciben nada a cambio. Pero sobre el comentario que usted hacía, en la agricultura tenemos que participar todos los sectores, el Estado, los productores y los consumidores, exigiendo productos también de calidad. El problema que tenemos en El Salvador es que es decir, históricamente, o más bien después del ajuste estructural que hizo el gobierno de Arena, allá por los años 89, donde se le quitó el apoyo al sector agropecuario, el sector ha venido en decadencia. Por ahí, por la década de los 90, todavía teníamos un aporte al PIB del 11%. Importante. Ahora, al año 2022, que es el último dato que tenemos, el aporte que tiene la agricultura al PIB es del 4%. A pesar de eso, nosotros generamos alrededor de 400.000 empleos, un poco más que otros sectores. El sector que más empleo genera aquí es el sector de servicios, hoteles, en general el servicio. Pero nosotros como agricultores generamos todavía 400.000 empleos por año. De tal manera que la agricultura es dinamizadora de la economía en el área rural. Pero los gobiernos, y especialmente el que tenemos ahora, lo tiene abandonado, francamente. Y eso se puede demostrar en algunos datos estadísticos. Primero, en el presupuesto no hay un aumento en el presupuesto para apoyar a los agricultores. Y segundo, han aumentado las importaciones de productos que producimos aquí, como el maíz y los frijoles, hasta en un 29% en relación al año anterior. Eso indica de que la apuesta de este gobierno no es apoyar a los pequeños productores y también a los grandes, sino que está beneficiando a un grupo de importadores que son los que traen cosas que nosotros producimos y que somos buenos para producir, maíz y frijol, arroz, está viniendo de afuera, y eso es una apuesta que tiene el gobierno. Pero hay otro punto, es que los alimentos no están baratos en el mercado, están caros, porque la idea del gobierno es hacer a un lado el tema de la producción local y que cada pequeño agricultor se defienda como pueda, y lo que haya falta, pues aquí está el negocio para los importadores, que traigan el queso, que traigan la leche, que traigan la carne, que traigan el arroz, que traigan el maíz. ¿Y qué tenemos entonces? Que un pequeño grupo se está haciendo multimillonario, estamos dejando en desgracia a los agricultores y el consumidor está pagando precios muy altos. Bueno, esa es la realidad que tenemos de la agricultura, parte de la realidad. La vamos a ir desglosando. Es cierto que la guerra entre Ucrania y Rusia afecta el alto costo de todos del abono, de los pesticidas, de todo lo que se utiliza para la siembra. Es mal pagada la mano de obra de la siembra, es mal pagado el producto, realmente ya no tenemos mano de obra. Todo esto lo vamos a conocer con el cooperativista Óscar Recinos, que nos está hablando de la realidad de la agricultura en El Salvador. Vamos a hacer una pausa, estamos en tu programa de todos los miércoles. No sé, piénsalo.
Buenas noches. Retornamos a No sé, piénsalo. Estamos hablando de la agricultura. ¿Realmente nosotros apoyamos la agricultura? ¿Existe la agricultura familiar? Aquellos famosos huertos caseros también que podríamos tener cada uno de nosotros en nuestra casa. ¿Qué pasa con los productos transgénicos? Todo esto lo vamos a hablar hoy con Óscar Recinos. No nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a dar unas pinceladas a cada aspecto de ello. ¿La mano de obra es mal pagada en El Salvador en la agricultura? Bueno, ese es un tema siempre, ¿cómo se llama?, que está en discusión, ¿verdad? Realmente en el campo ya se viene pagando en algunas zonas, porque no todo es homogéneo y los territorios se manejan distintos precios. Aunque tenemos un precio que da el Estado, que anda alrededor de $250, pero en ocasiones... Pero la canasta básica es prácticamente ese precio, o es mucho más. Sí, pero muchos agricultores pagan incluso más de lo que establece digamos, la ley. Como salario mínimo la ley. Como salario mínimo de la ley. Pero más allá de eso, somos generadores de empleo. Ya les decía que a pesar del abandono, generamos alrededor de 400,000 empleos todos los años. Y uno de los problemas que tenemos es falta de empleo. Y todos los especialistas, agricultores, economistas, siempre plantean de que la economía de un país se basa en la producción, en general, pero también en la producción agrícola. Debe haber producción, debe haber apoyo. Nosotros tenemos un presupuesto este año de más de 8,000 millones de dólares, casi 9,000 millones de dólares. Y no hay ni 100 millones de dólares para los agricultores en algún tipo de estímulo, en algún tipo de subsidio, más allá de lo que ya conocemos que son los paquetes agrícolas, que eso solo le sirve al agricultor para poder fertilizar una tarea de milpa. Nosotros hablamos de manzana, ¿verdad? Entonces una manzana tiene 8 tareas, y este es un tema complicado porque algunas zonas tienen 16, en el caso de la zona central y occidental estamos hablando de 8 tareas la manzana, pues de esa solo ajusta lo que da el gobierno en términos de abono para una tarea. El maíz alcanza un poquito más, pero eso no pasa de 30 millones de dólares. Pero más allá de eso, en casi 9,000 millones de dólares no hay ni 100 millones, por ejemplo, para hacer reservorios, porque tenemos un problema que en muchas zonas del país solo se cultiva en la época de invierno y luego en la época de verano no tenemos acceso a agua. Pero existen alternativas en el mundo y aquí o lo que hacen los mismos cañeros, sacar el agua para los grandes cañeros, pero esa misma técnica se puede aplicar para producir hortalizas, para producir maíz, y son poquitas las áreas que tenemos, como Atiocoyo, como Lempacaguapa, donde se puede producir en verano. De ahí la gran mayoría del territorio no se puede producir, y ahí tenemos un problema que nos genera de que solo sacamos una cosecha en frijol y en maíz, cuando pudiéramos estar cultivando permanentemente, y ahí estaríamos logrando una cantidad de alimentos que beneficiaría no solo al productor, que ganaría un poco más de dinero, sino también al consumidor, porque habría mayor diversidad de productos y no tendríamos que estar importando, porque la importación genera varios problemas, aparte que va a generar empleo a otro país. Suponga que compramos 10 millones de dólares en maíz, son 10 millones de dólares que se quedan en Estados Unidos o en México o en otro país. Y si esos 10 millones de dólares se le comprara a los productores nacionales, se beneficia al productor y esos 10 millones circulan en la economía nacional. Se dinamiza la economía. Se dinamiza la economía local. Y no se necesita, como dicen comúnmente, tener varios dedos de frente. O sea, eso es como se llama, de pensamiento común, invertir en tus agricultores. Europa, América del Sur, muchos países tienen como una cuestión estratégica la alimentación y por eso dedican recursos
no solo al hecho de producir, sino a la investigación, a la preparación técnica, a el apoyo a sacar diversidad de ingenierías para estudiar muchas genéticas, para mejorar la capacidad y la productividad de sus agricultores. Oscar, y eso no pasa aquí. Me llama mucho la atención en que dicen las remesas sustituyeron el trabajo en el campo. O sea, es mucho mejor esperar 300, 400 dólares en un muy buen caso que me mandan de Estados Unidos y estoy tranquilo en casa a estar en el campo sembrando y no sé si lo voy a poder vender al precio que realmente he invertido. O sea, ¿realmente caímos en esto de que sustituyó la remesa el pasar ocioso completamente en casa, pero igual tengo la misma entrada? No, todo esto son análisis que debieran hacer con, digamos, mayor tiempo, pero la verdad es que la gente no se va porque se quiere ir, se va obligada. ¿Obligada por qué? Porque hay pobreza al abandonar el agro, estás abandonando a muchas familias. Y cuando te dicen, te firmaron un tratado de libre comercio en el que tienes que competir con tus productos, con economías agrícolas subsidiadas como Estados Unidos, como México y como Europa, entonces es difícil poder competir así como agricultores. De tal manera que entonces cuando no tenés la capacidad de generar y de darle mayores condiciones económicas a la familia, la gente se va. Y no es cierto que todos los que van para Estados Unidos la están pasando bien. Y tampoco es cierto que está viniendo un montón de remesas. Lo que llega es 100 dólares, 200 dólares a la familia que no le alcanza para vivir bien. Claro, lo que pasa es que si sumamos la masa de todo lo que entra, pues es una cantidad de miles de millones de dólares que más bien le llegan al comercio. Quienes están haciendo y recogiendo todos esos dólares son el sector comercio que más bien desea que más gente se vaya para que mande más dólares para ese comercio. Pero no está, las condiciones de las familias no están mejorando. Es más, si se mide la pobreza, de acuerdo al último dato que sacaron la Digesti, ha retrocedido en un punto. Estábamos como en 24 y ahora estamos casi llegando a 25% de la población en general, ¿verdad? De la pobreza extrema y relativa. Eso indica de que no es cierto que yéndose para allá la gente en el campo va a mejorar. Allá tenemos calles malas, no tenemos acceso a internet, en muchos casos no tenemos agua potable, a veces en algunos pueblos no hay ni energía eléctrica, en algunas comunidades. Entonces el tema de que la gente migra... Pero siempre se ha trabajado así, desde antes, pero no podemos, en esas condiciones. No, pero es que eso no es ¿cómo se llama? Lo que pasa que aquí hubo apoyo. Debe recordar que en el año 89 se quitó el IRA, que le garantizaba precios al agricultor. El agricultor producía y sabía que su producto lo iba a ir a vender. Ahora no. Ahora está el costo de producción caro y los precios no le dan. Ahora está un poco caro el maíz, pero si usted compensa con lo que le costó producir, entonces la ganancia es la misma o los ingresos son los mismos. No hay una mejora. Y de que siempre se ha producido así, no, porque antes había más apoyo. Había apoyo para los agricultores. Era una estrategia y la economía del país estaba basada en la agricultura. Cuando vino el ajuste y se pasó a que íbamos a pasar a una plataforma de servicios, de maquila y abandonar la agricultura, allí vino la decadencia del sector agrícola. Y cuando se comenzó a abandonar eso y otros sectores como el sector vivienda comenzó a comprar tierras, ir pasando a ese otro rubro, la agricultura fue quedando marginada
pero por una decisión de los gobernantes y del poder económico de este país. Bueno, estamos hablando con Óscar Recinos. Ahora, después de la pausa, viene la pregunta. Se unen y vienen las cooperativas. ¿En qué ayudan las cooperativas a la agricultura en el país? No sé, piénsalo. Gracias por continuar con su programa de todos los miércoles. No sé, piénsalo. Hoy analizamos la agricultura. ¿Es realmente la agricultura la salvación para el abastecimiento del alimento en El Salvador? ¿O esto provocaría que los precios se estabilicen o puedan bajar aún? ¿Qué pasa con las cooperativas? El cooperativismo, y tenemos acá a un cooperativista que pertenece a la cooperativa La Libertad, pero está envuelto en muchas cooperativas y es uno de los líderes campesinos que están en ellas. ¿Para qué sirven las cooperativas? Bueno, las cooperativas tienen una función en este caso las cooperativas agrícolas, porque el sector cooperativo es amplio, ¿verdad? Pero estamos hablando de las cooperativas agrícolas. Nosotros estamos en varios rubros, las cooperativas, en el sector caña, cafetalero, granos básicos, hortalizas, pequeña ganadería, frutales, y estamos produciendo todos los años con dificultades. Algunas de nuestras cooperativas han sido proveedoras del programa de semillas que tiene el gobierno, entrega de paquetes, y fuimos capaces de producir esta semilla que se le da a otros campesinos con el apoyo del CENTA en su momento, no en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores, lo que indica que si al sector productivo se le da un poquito de respaldo y de apoyo, las capacidades tanto técnicas como de producir están, y lo hemos demostrado. Hemos producido toda esa semilla que se entregó en los 10 años de los gobiernos del FMLN. La mayor parte fue producida por cooperativistas, semilla de calidad, claro, con el apoyo del CENTA. Y producimos carne, producimos maíz, producimos arroz, pero el sector cooperativo francamente ha estado abandonado. No hay una apuesta estratégica para fortalecer la economía solidaria en este país, porque no estamos solos. Al final nosotros, yo recuerdo que cuando estas cooperativas estaban vendiéndole al Estado, incluso hasta la Embajada de los Estados Unidos intervino diciendo que tenía que entrar otras empresas grandes, que no solo al sector cooperativo. Y esa es una muestra de cómo el que tiene el poder económico controla el poder político, y al controlar el poder político se toman acciones desde la Asamblea que no favorecen a los pequeños agricultores, tanto a los cooperativistas como a productores individuales, porque aquí también la ganadería y la ganadería que se puede considerar grande también tuvo pérdidas, no solo por el hecho de la pandemia, sino porque se ha priorizado la importación de insumos. De tal manera que nosotros hacemos un llamado al gobierno, al Ministerio de Agricultura, a que haga una apuesta para fortalecer la capacidad productiva de las cooperativas, tanto las cafetaleras como las de granos básicos, y que el mayor problema de nosotros está en la comercialización. Nosotros necesitamos organizar la comercialización, y ahí tiene que intervenir el Estado, porque eso de que el Estado debe apartarse, eso ya demostró que lo único que hace es excluir, es generar mayor pobreza y fortalecer siempre, ahora sí que a los mismos de siempre, a los que han tenido el poder. Nosotros, por esta red en que participamos, hemos tenido la oportunidad de poder estar en otros países donde miramos directamente la mano del Estado apoyando a los agricultores, no solo en asesoría técnica, sino con financiamiento para que sean capaces de producir y de transformar no solo materia prima, sino ir a la agroindustria, a la producción a la industria alimenticia, que es un factor importante, porque ahí está el mayor nivel de rentabilidad. Si tenemos la capacidad
de transformar en jugos, en hacer pastas, lo que sea, y todo lo que está ahí en el súper, que la gente va a comprar en los supermercados, normalmente no lo transformamos aquí. Buena parte viene importado o está monopolizado por ciertas empresas. Pero las cooperativas tenemos tierra, tenemos la gente y tenemos las ganas de poder trabajar y contribuir a la economía de este país, pero también necesitamos un poco de apoyo, de respaldo en todo lo que hacemos. Y esto no es una petición mía o de las cooperativas. La FAO, o más bien Naciones Unidas, ha declarado esta década el decenio de la agricultura familiar, desde 2018 hasta el año 2028. Y entre las razones por qué ha declarado el decenio de la agricultura familiar es porque reconocen que el campesinado, que las mujeres, que los jóvenes no están teniendo el apoyo necesario de parte del Estado, no están habiendo y creándose política pública para que favorezca a estos sectores. Y la política pública debe ir acompañada también de la voluntad política de apoyar con dinero. Aquí tenemos una ley, Francisco, de agricultura familiar, que es muy buena en sus enunciados, en su articulado, pero En el papel es bonita. en el papel es bonita, pero el Estado no le está poniendo 5 a esa ley para su aplicación en el territorio. Y como suele suceder, cada sector tiene sus demandas al gobierno, porque el gobierno llega para resolver. Además, en campaña ofrecen, y aquí el gobierno ofreció y supuestamente creó un plan y anunció 2 fideicomisos, uno para el tema del café y otro para las otras producciones, que le llamó para la soberanía alimentaria. Pero de eso, al día de hoy, no tenemos ni 5 de eso. No se ha podido, yo no sé si no han podido tener préstamos o solo era una acción publicitaria. Oscar, ¿qué tanto tiene que ver el gobierno, el Estado de El Salvador, en que la agricultura, por lo menos en este quinquenio que estamos teniendo, no salga a flote? David Martínez es el 4º ministro de Agricultura que tiene el país. No se logra llevar a cabo un plan verdadero de agricultura en El Salvador porque se está cambiando de ministro. Cada ministro debe de venir con otra idea. O sea, ¿qué pasa con tener 4 ministros en menos de 4 años? Bueno, eso demuestra francamente que no hay una apuesta estratégica hacia el sector agropecuario. Tener 4 ¿O no hay ministros, gente capacitada para ello en El Salvador? No, eso, gente capacitada hay y muchas veces no es de conocimiento técnico, obviamente debe haber, si no es de voluntad política. El gobierno se sienta y dice qué sectores va a apoyar. Y si los sectores y las acciones del gobierno están más en el ámbito, digamos, de que le dé más réditos políticos, entonces sobre eso se hacen los análisis. Y han concluido que el sector agropecuario no le es importante para su estrategia en el país, no lo están visualizando. ¿Y por qué? Bueno, porque no hay presupuesto para eso. El Ministerio de Agricultura en sí es una institución que tiene una capacidad de gestión directa también, que obviamente solo necesita el aval de CAPRES para poder gestionar proyectos, con el BID, con el Fondo Monetario, con el FIDA, pero no lo hacen. Entonces, que la agricultura vaya en decadencia aquí en El Salvador es responsabilidad del gobierno en cuanto al estímulo. Nosotros no vamos a ir muriendo de a poquito porque no dejamos de hacer lo que hacemos. Hoy, por ejemplo, le llamé a un compañero que normalmente vienen produciendo 30,000 quintales de maíz en esa zona. Le digo, ¿cuánto ha producido ahora? Y dice, yo calculo que unos 14,000, porque estaba caro el abono,
entonces no tenemos la capacidad de hacer lo que hacemos. Entonces, aquí en esta zona va a haber menos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno ahí? Anunciaron una medida que iban a importar y que a través del CENTA se iba a dar un precio mejor, pero la otra medida son compras públicas. El Estado hace compras públicas y debiera hacérselas directamente a los campesinos. Y no estamos hablando de cosas contrarias, lo hacen muchos países de Sudamérica, para estimularle, para que produzcan, para que garanticen, para que haya alimento, para que haya soberanía alimentaria. Eso es de elemental conocimiento de cualquier funcionario. Y yo no creo tanto que los ministros sean los que no hacen nada. Es que ¿qué va a hacer un ministro? Si vas a ser ministro, pero no tenés presupuesto, ¿y qué va a hacer un ministro? ¿Se justifica entonces? Él se justifica porque si no le dan financiamiento, y como sabemos ahora que muchas de las decisiones son tomadas por el presidente, entonces es de saber de que si el agro no funciona es porque el presidente ha decidido de que ese sector no se le va a apostar. Usted, amigo agricultor, usted, hermano campesino, si está pasando todas estas situaciones, escríbanos. Acá tenemos, puede buscarnos en Facebook, en YouTube, seguir esta transmisión, si tiene acceso, por supuesto, a las redes sociales como Mix de Medio. Así nos puede encontrar y deje sus comentarios sobre lo que estamos conversando con Óscar Recinos. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, vamos a ir desenmarañando algunos puntos. ¿Realmente la agricultura haría que el precio de los alimentos sean más baratos en El Salvador? No sé, piénsalo. Hemos regresado a No sé, piénsalo, todos los miércoles a las 8 acá en el 8. Escríbanos para que tengamos una comunicación más fluida con todos ustedes. Óscar Recinos es cooperativista. Estamos hablando de la agricultura como una salvación hacia el alto precio de los alimentos. ¿Realmente, si tenemos más producción, pueden bajar los precios? Desde luego. Si tenemos una producción mayor, los precios tienen que bajar, ¿verdad? Yo como agricultor estoy en una disyuntiva. Como agricultor queremos que los precios estén más altos, pero del lado del consumidor queremos que los precios estén bajos. Entonces nosotros hablamos de soberanía alimentaria en un concepto amplio, que haya, por ejemplo, mercados locales, porque encarece los productos en la intermediación. Pero si hubiera unas ventas más directas, como hay en Costa Rica, donde hay unos mercados que salen todos los sábados y que la población ya está, voy a utilizar una palabra, educada, digamos, para ese tema de comercializar y de comprarle a los productores locales, entonces ahí hay un precio mejor para el agricultor, pero también mejor para el consumidor en la medida que hay mayor producción. Lógicamente hay productos que tienen que ir directamente al mercado. Cuando ya pasás, que tenés una producción muy grande, pues necesitas mercados y quizás en algún caso sea necesario exportar. Pero que de entrada, si tenemos mayor producción, por lógica de mercado y cómo funciona el mercado, los precios van a estar más baratos. Y ahí tiene que jugar el rol el Estado. Y como el Estado lo administra un gobierno, pues los gobiernos. ¿Cómo? Bueno, hay varias medidas que se pueden hacer. Una es propiciar los mercados municipales. De hecho, nosotros estábamos proponiendo teníamos una propuesta. Pero muchos dicen muy caro lo venden. Los consumidores. Sí. Pero no lo vende el productor caro, lo vende el intermediario, porque la mayor parte, o por lo menos granos básicos, no le pone el precio el agricultor, se lo pone el mercado. Y en ese tramo es que
pierde el productor y pierde el consumidor. ¿Quién gana? Esa franja que está en el comercio. Y eso es lo que se debe, por lo menos, el comercio debe existir, pero debe haber alternativas para que el consumidor, el productor pueda vender directamente. Pero si no, en general, si hay mayor producción, pues lógico va a haber precios mejores. Óscar, ¿cuánto valía el abono, o hablemos de porcentaje, cuánto ha subido en los últimos años el abono? Mira, ha subido en algunos casos... Digamos, para hacer una manzana, ¿cuánto valía y hoy más o menos en cuánto van? Bueno, la manzana, eso varía porque hay agricultores que le echan, pero en general andaba costando unos $500, 600 una manzana. Ahora, en algunos casos, cuesta hasta 1,200. ¿La misma manzana del mismo producto? La misma manzana del mismo producto. Bueno, de granos básicos. ¿Sí? Estamos hablando de maíz, porque de otros los costos son mayores. En hortalizas muchas veces llevan mayores insumos. Por ejemplo, la sandía lleva mayores insumos, pero obviamente la rentabilidad es mayor, ¿verdad? Pero hablando de granos básicos, que es lo que más se produce, se ha incrementado hasta en un 100% el costo de producir una manzana de maíz. Y eso lleva porque la gente guarda un poco de maíz. Para el consumo. Guarda para el consumo y guarda para comprar el abono, siguiente cosecha. Pero cuando el abono se le encareció, eso que guardó ya no le alcanzó para comprar el abono. Entonces por eso hizo menos tierra, menos superficie. De hecho, el ministro ha dicho que va a haber cosecha récord de maíz. Yo creo que esas son cuentas alegres, porque la superficie que se cultiva en manzanas de maíz es de 387,000 manzanas. Ese es el último dato que está de la Digesti. Ellos hacen el siguiente cálculo. Anunciaron que iban a entregar 600,000 paquetes. Eso lo traducen a 600,000 manzanas. Y de ahí comienzan a multiplicar 60 quintales por manzana y van haciendo números. O puede ser que le pongan más, 80 quintales por manzana. Y ahí le dan unos datos. Pero en la realidad ha venido bajando los años que se cultivaron 400,000, un poco más de 400,000 manzanas, fue como el año 2012, 2013, 2014. De allí comenzó a bajar otra vez y ahora estamos en 387,000 manzanas, lo que es la superficie. ¿Hay mucha tierra en desuso? Hay mucha tierra en desuso. De hecho, tierra que no pertenece en algunos casos a agricultores, sino a los especuladores de la tierra para proyectos de vivienda o para proyectos turísticos y la tienen allí en reserva. Bueno, vamos a hacer la última pausa para regresar con las conclusiones sobre la soberanía alimentaria, podríamos decir, que se tiene en El Salvador. No sé, piénsalo. La agricultura en El Salvador es el tema que tenemos para compartir con todos ustedes. En Agape TV, Canal 8, producción de Mix de Medios, Óscar Recinos, cooperativista, está con nosotros, agricultor, campesino, alguien que viene de allí y se ha capacitado. ¿Hay tecnología para la agricultura? ¿Se utiliza? La tecnología se está utilizando tecnología, pero para rubros como la caña, hay drones, hay algún nivel de tecnología, pero normalmente está para las empresas grandes o los grandes agricultores en el área de lechero, en el área de caña de azúcar, un poco en el café, pero normalmente somos una agricultura retrasada. Básicamente aquí no tenemos, la gente por ejemplo fertiliza a ojo de buen cubero, pero no sabe qué elementos necesita, a qué elementos no necesita. ¿Interviene el Estado? ¿Intervienen cooperativas para ello? No, el Estado no interviene y no hay laboratorios, no siempre hay laboratorio para medir la calidad del suelo, no digamos para medir temperatura,
Es muy limitada la tecnología en el sector agrícola y eso dice del abandono que ha tenido el agro por muchos años. Si uno va a Costa Rica, nos encontramos con un nivel de desarrollo en dos diferentes rubros totalmente diferentes, por no decir otro país, ya que está en una región. Así que en esa área estamos muy deficientes nosotros. Óscar, ¿qué pasa con la agricultura familiar? Los famosos huertos caseros, ¿realmente pueden resolver algo? Por supuesto, los huertos caseros resuelven una cosa que con formación, porque hablamos de los huertos y de la agroecología, y en los huertos podemos controlar el tipo de insumo que le echamos, porque muchos de los productos que se consumen van muy cargados de agrotóxicos, de agroquímicos, y que obviamente a la larga son dañinos para la salud. Entonces, si el que puede tener un huerto en la casa, ahí puede tener legumbres, lechuga, tomate, chile, rábano. Hay productos que son de ciclo corto que puedes estarlos renovando, o sea, sembrando escalonadamente y puedes tener permanentemente y no se necesita como de grandes conocimientos para hacerlo. Ahora en YouTube hay muchos ¿Podemos utilizar esos recursos? Sí, se pueden utilizar y cultivar y tener ahí tus cosas, todo lo que tiene que ver con olores, no necesitas irlos a comprar, porque los que están en el súper están cargadísimos de agrotóxicos y es veneno que nuestro cuerpo está consumiendo. De tal manera que los huertos son una alternativa para la soberanía alimentaria. ¿Es cierto que la guerra entre Ucrania y Rusia ha afectado los precios? Mira, eso al final viene a ser una excusa, porque el punto es, frente a ese fenómeno que está pasando, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a estar diciendo siempre, por culpa de aquellos, de los otros, y no hago nada, está bien, tengo un problema, pero yo frente a ese problema voy a hacer una acción. ¿Cuál? Bueno, la agricultura va a tener un problema, los precios van a estar caros, entonces hay alternativas de abonos, por ejemplo, que se pueden hacer abonos orgánicos. El proceso es un poco más lento, pero si tengo una estrategia de largo plazo, que la comienzo ahora, sí, puedo darle soluciones a esos problemas y evitar una cosa que es la dependencia. Las semillas, hay una disputa entre las transnacionales que controlan la semilla y nos dicen que la criolla que nosotros tenemos no sirve y nos meten eso en la cabeza. ¿Para qué? ¿Para qué le sigamos comprando a ellos? Pero nosotros tenemos agricultores que tienen 10 años de tener semilla criolla, pero siempre está ese pleito diciendo que no sirve la semilla que nosotros tenemos. De tal manera que alternativas existen. Óscar, en conclusión, ¿qué le puede decir a los agricultores, pero también a nosotros, los que no somos agricultores, los que simplemente vamos, compramos y consumimos? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos apoyar la dinamización de nuestros sectores para los mercados que usted mencionaba? Primero, quienes tenemos tierra, un tuco de tierra, un pedazo de tierra, debemos cultivar, debemos sembrar, porque no hay tierra mala, debemos hacerlo. Y dos, a los consumidores. Aquí hay un problema que a los consumidores, quizás no todos, pero en su mayoría, no les importa el productor. Los que tienen mayor poder adquisitivo van al súper, a los centros grandes de distribución de alimentos, sacan su tarjeta, compran y se van. No les interesa, ni siquiera se ponen a pensar cuánta energía gastó un agricultor en producir esa zanahoria, ese chile, ese tomate. Entonces no hay una empatía, no hay una solidaridad hacia los agricultores. De tal manera que cuando usted mire a un agricultor en la calle exponiendo su producto o algún mercadito, se dé cuenta, cómprele, vaya, porque ahí estará contribuyendo con la economía familiar y con la economía local de los agricultores, que hacen un gran esfuerzo por mantener la producción de este país. ¿Le están pasando mal los agricultores? Sí, la están pasando mal, sobre todo los campesinos que se dedican a producir granos básicos, la pasan muy mal. Bueno, Óscar Resino, un abrazo para toda la cooperativa La Libertad y el cooperativismo en general, aunque su especificación es la agricultura. Quiero agradecer que nos haya acompañado Óscar Resino. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por invitarme, Francisco. La agricultura, sin duda, es algo que debemos de llevar nosotros dentro de nuestro corazón y consumir todos los productos, sobre todo, que se producen en El Salvador. ¿Cómo voy a saber si este producto se produjo
acá en El Salvador es fácil. Nosotros debemos de ir a los mercados y ubicar a las personas que a grandes distancias se ve de que son los verdaderos productores. Porque hay muchos intermediarios que son los que se quedan con la mayoría de la ganancia y son los que imponen el precio que es avalado en todo momento por el Estado. Nosotros debemos de ser empáticos y solidarios con los campesinos de El Salvador para tener una mejor producción más adelante. No sé, piénsalo. Próximo miércoles, 8 de la noche, acá en el 8. Soy Francisco Gómez. Buenas noches.